Bienvenidos, mi nombre es Kevin Nufio, soy ingeniero agrónomo y tengo una maestría en geomática. Tengo la oportunidad de dirigir el Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el día de hoy abordaremos el tema de amenazas hidrometeorológicas y geológicas. La importancia de identificar amenazas. ¿Por qué un EPCista debería de poder identificar amenazas? ¿Por qué un profesional, aunque no sea ingeniero agrónomo o ramas que ustedes consideren que pueda ser específica para la gestión de riesgo, debería de también poder identificar amenazas? Es importante para ustedes conocer su entorno. Nosotros normalmente cuando realizamos EPS o realizamos un trabajo en alguna comunidad, nos movilizamos de nuestra vivienda al lugar del trabajo y del lugar de trabajo de regreso a nuestra vivienda, porque estamos en un lugar nuevo que no conocemos. Pero ese desconocimiento del lugar es importante manejarlo, conocer nuestro entorno para saber qué amenazas nos pueden afectar. En este caso, las amenazas que estamos viendo el día de hoy son las amenazas hidrometeorológicas y geológicas. Estas amenazas se dan en lugares que pueden ser zonas inundables o en lugares que pueden ser afectados por un deslizamiento. Entonces es importante que nosotros como profesionales o futuros profesionales sepamos esta información para que sigamos siendo una guía para las comunidades en las que estamos. Además, es importante conocer esta temática porque también afecta a nuestra seguridad personal como profesionales o como EPCistas que estamos en un lugar desconocido. Y esto afecta directamente al desarrollo seguro de nuestras actividades y las actividades que tienen los pobladores de las áreas que estamos atendiendo. También es importante manejar esta información en el momento de una crisis. Ustedes, sobre todo como médicos, tienen que atender a personas que en algún momento en una amenaza de este tipo, resultante de un desastre, podrían sufrir alguna quebradura o alguna herida de importancia. Por lo tanto, conocer las áreas que pueden quedar incomunicadas o que pueden ser afectadas por este desastre es importante para ustedes para determinar cómo manejar esa crisis. ¿Qué términos son importantes para manejar en esta temática de amenazas hidrometeorológicas y geológicas? Amenaza, vulnerabilidad, riesgo y exposición. Son 4 temáticas que vamos a tocar a lo largo de la presentación. La amenaza se entiende como todos los fenómenos naturales que nos pueden afectar de manera externa, es decir, una lluvia que pueda generar una crecida o un deslizamiento que se pueda dar en una zona de pendiente muy alta. La vulnerabilidad, esa depende de nosotros, dónde estamos ubicados y cómo podemos ser afectados por las amenazas que yo les he mencionado. El riesgo en este caso sería la interacción de ambas. ¿Dónde estoy ubicado yo y cómo me afecta la amenaza que está situándose en ese momento en la comunidad? Y esto pues genera exposición. Una exposición específica que puede ser a nuestra seguridad o a los medios de subsistencia o a los servicios que nosotros prestamos como profesionales. Dentro de esta calificación de amenazas que yo les estoy mencionando, podemos encontrar que son de origen natural, normalmente. Estas pueden ser geológicas o hidrometeorológicas. Las geológicas son todos aquellos eventos que tienen que ver con el suelo, con la tierra y con sus dinámicas. Estos pueden afectar a las personas, pueden herir a las personas o pueden haber deslizamientos que acaben con las casas y destruyan las casas de las personas y donde viven. Las hidrometeorológicas tienen que ver con todos los fenómenos que tienen con la lluvia, vientos fuertes, que pueden afectar también las viviendas de otro modo, pero que nosotros por experiencia aquí en Guatemala observamos que no necesitamos que haya muchísima lluvia para que afecte a las poblaciones que nosotros visitamos. Otro tipo de amenazas que se pueden desarrollar o otro tipo en el que se pueden evidenciar es cuando hay interacción humana. Y entonces son amenazas de tipo antrópico o antropogénico. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que están extrayendo material de construcción de una ladera y esta extracción de material puede generar susceptibilidad en una ladera, lo que puede llevar a un deslizamiento a futuro? Entonces, cuando el ser humano está involucrado en esta amenaza, es de tipo antrópico o antropogénico. Y las otras amenazas importantes para ustedes también son las tipos socionaturales. Estas no tienen que ver con un fenómeno externo específicamente, pero sí tienen que ver a veces con el descontento de las poblaciones, manifestaciones o algunos actos vandálicos que puedan existir por parte de las poblaciones. Y es importante saberlo manejar porque son amenazas que también nos pueden afectar.
Dentro de estas amenazas que estábamos mencionando en la diapositiva anterior, podemos observar que algunos eventos son de algún origen específico. Vamos a hablar primero de los eventos de origen geofísico. Estos eventos de origen geofísico son eventos que tienen interacción con los medios de la Tierra, con todo lo que tiene que ver con placas tectónicas, volcanes, accidentes geográficos que tienen que ver con montañas. Entonces, todo esto tiene que ver con la interacción del suelo. ¿Qué amenazas podemos tener de eventos en origen geofísico? Tenemos las amenazas sísmicas. Todos los famosos temblores, terremotos, sismos que nosotros percibimos en algún momento son las que se encuentran dentro de esta clasificación. Tenemos las volcánicas, en las que podemos encontrar no solo erupciones, sino también lahares, inundaciones por acumulación de agua en cuerpos volcánicos. También podemos tener flujos piroclásticos o lava. Esto dependiendo del área donde nosotros nos encontramos, por lo tanto, esto es la importancia de conocer nuestro entorno. Y las geológicas específicamente, en donde ya vemos inundaciones, deslizamientos o algunos tipos de hundimientos que se pueden presentar en las áreas donde nosotros nos encontramos. Otros eventos que nosotros podemos encontrar de importancia aquí para Guatemala son los eventos de origen hidrometeorológico. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la tormenta Mitch, la tormenta Stan, la tormenta Ágata? Pero ¿cuántas de esas tormentas han afectado realmente como tormentas? Muchas veces podemos observar que con una simple lluvia de varias horas, Guatemala puede sufrir algún tipo de amenaza y un desastre por inundaciones o desborde de ríos. Entonces aquí es importante determinar cuáles son los orígenes de esta amenaza hidrometeorológica. Aquí podemos encontrar ciclones tropicales, tormentas, depresiones o también podemos encontrar vientos fuertes y sequías. Sin embargo, la que nos debe dar más importancia a nosotros, porque puede ser súbita, son las inundaciones. En el aspecto de vulnerabilidad y exposición, nosotros encontramos la vulnerabilidad como las características y circunstancias de la comunidad en la que nosotros estamos a estar afectos a esa amenaza. Y el grado de exposición es todas las cosas que hay en esa comunidad, cómo están expuestas a esa amenaza. Es decir, las casas están expuestas porque se les puede dar un valor monetario. La vida de las personas son vulnerables porque no se le puede dar un valor monetario a la vida de las personas. No solo es importante saber que las casas estén expuestas o los cultivos estén expuestos, también es importante que los edificios de servicios públicos no tengan esta exposición. Hospitales, oficinas de policías, oficinas municipales deben estar en áreas donde no hay riesgo. Y ustedes también deben de procurar que las áreas donde prestan los servicios tengan el menor riesgo posible, entendiendo siempre que el riesgo cero no existe. Otras estructuras que pueden tener exposición son los puentes de acceso o caminos de acceso a las comunidades, por lo que es importante tener identificados varios caminos y varios puentes de acceso para nosotros no quedar incomunicados o poder recibir siempre la ayuda exterior en el caso de un desastre. Los tipos de vulnerabilidad se pueden dividir en dos: física y técnica o estructural. La vulnerabilidad física se refiere a la localización específica de la población, es decir, una población que vive muy cerca de un volcán tiene susceptibilidad a sufrir por las amenazas volcánicas que se dan por la especificidad del área donde viven. Y la técnica o estructural es más de los lugares en los que nosotros vivimos. ¿De qué material está hecho mi casa? ¿De qué tipo de estructura estamos hablando? ¿Cuál es el tipo de construcción que se tiene en el lugar donde estoy viviendo? Por ejemplo, lugares que ustedes conocen, los edificios de la Universidad de San Carlos. Son edificios que fueron diseñados hasta cierto punto con un término de sismo resistencia, es decir, no son tan susceptibles a sismos. Sin embargo, todas las estructuras, por más diseños sismo resistentes o preparados, pueden llegar a sufrir daños. Es decir, siempre puede haber un desastre que pueda afectarnos en el momento de que haya una susceptibilidad en el área donde nosotros estamos, que sería la vulnerabilidad física. La vulnerabilidad física se ve afectada por la ubicación geográfica y por el tipo de urbanización. Muchas veces nosotros decimos, qué coincidencia que hay un poblado siempre cerca de un río. Pues no, no es coincidencia. Como seres humanos hemos buscado esos lugares para tener accesibilidad a recursos como el agua, la madera de los bosques, que necesita agua para subsistir. Sin embargo, esa interacción genera algún tipo de riesgo en el momento de un desborde.
El tipo de urbanización y cómo se desarrolla esa urbanización también es importante. Es aquí donde los temas de ordenamiento territorial nos afectan en el momento de identificar qué amenazas nos pueden atacar. Por ejemplo, para la tormenta Iota y Eta, que son las más recientes, en las áreas de Cobán y en las áreas de Izabal hubo mucho daño por dónde estaban ubicadas las viviendas y el tipo de viviendas que eran. La vulnerabilidad estructural específicamente, como ya hablamos, se ve de materiales de construcción. No es lo mismo tener una casa construida con marcos estructurales, que es la técnica, pero si fuera de adobe, no sería tan resistente por el material. Entonces es una combinación de material y de técnica constructiva para definir cuál es la vulnerabilidad. En el caso específico de las inundaciones, como tema de amenaza, podemos encontrar que esto es cuando un cuerpo de agua cubre un territorio que normalmente no debería de estar sumergido. Pero nosotros tenemos que entender que estos son procesos naturales. Es muy probable que estas áreas se inundaran, hubiera gente o no hubiera gente viviendo en las áreas. Sin embargo, somos los seres humanos que al emplazarnos en esa área encontramos una vulnerabilidad nueva a ese tipo de amenaza. ¿Qué cosas podemos nosotros identificar entonces como áreas de riesgo? Estar muy cerca de los cauces de río y que estos cauces no tengan alguna protección como bordas pueden generar un riesgo para la población que vive ahí. Cuando un cauce recibe más agua que la que puede recibir, se desborda. Y estas inundaciones en muchos lugares son anuales e históricamente se han utilizado inclusive para regar cultivos, como lo hacían en el antiguo Egipto. Esperaban a que el río Nilo se desbordara y eso llenaba todos los quineles que llevaban el agua hacia los cultivos y era un método de riego. Sin embargo, el ser humano ha dejado de convivir con la naturaleza y ahora se encuentra afecto a este tipo de amenazas porque ya no se ve como una dinámica de apoyo, sino como una dinámica que nos puede afectar. ¿Cómo funcionan estas dinámicas de inundación y qué es lo importante que nosotros conozcamos al respecto? Cualquier dinámica de inundación tiene que empezar con un evento disparador. En este caso sería la lluvia. La cuenca se divide en tres partes: cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Normalmente las inundaciones se dan en la cuenca media y cuenca baja, porque hay una lluvia que está afectando la cuenca alta. Sin embargo, existe otro tipo de inundaciones que son súbitas, que pueden generarse después de que una presa abra compuertas o que haya una presa natural que se haya roto por un fenómeno hidrometeorológico y suelta una cantidad volumétrica de agua suficientemente grande para sobrepasar el caudal que acepta el río. Entonces, el primer paso sería tener una lluvia intensa, e intensa se entiende por mucha lluvia en un periodo de tiempo muy corto o poca lluvia durante varios días seguidos. Esto genera la inundación del río. Otra cosa que podría generar una inundación, pero no es el caso para Guatemala, es el derretimiento de alguna masa de hielo. Sin embargo, en nuestra área no existen masas de hielo de tamaño considerable que se puedan derretir que genere un flujo de agua repentinamente. Luego puede haber bloqueos o derrumbes que afecten el paso de agua en algún momento y, como les he mencionado, se puede vencer y eso puede generar mucho caudal en un tiempo determinado. Otra inundación que se puede generar, esto dependiendo de la zona donde nos encontremos, es por la elevación del nivel del mar. Normalmente muchos ríos desembocan al mar, sin embargo, cuando hay elevación del nivel del mar, el agua de los ríos no puede salir y esto provoca una situación que se llama remanso. Es cuando el agua que no puede salir del río y no puede entrar al mar por la elevación del nivel del mar, regresa al contrario de su traslado natural sobre el cauce del río y eso puede generar desbordamientos. Entonces, esa es la importancia de conocer nuestro entorno para saber qué tipo de inundaciones nosotros podemos presentar. Probablemente vivamos en lugares donde tenemos cauces muy profundos, como por ejemplo en la Universidad de San Carlos, en el campus central, tenemos el Parque de las Ardillas, donde la dinámica de inundaciones no es de preocupación para el campus. Esto debido a que la profundidad de esa área es de más de 20 metros, es decir, prácticamente imposible que el agua se salga hasta cierto punto de su cauce. Sin embargo, podemos estar en otras áreas como la costa, donde los ríos no van tan encajonados. Entonces ahí sí, puede haber una problemática de que se desborde el río en algún momento. Normalmente estas zonas que son inundables por desbordamiento es en zonas de la cuenca baja. En este caso vamos ahora a observar qué factores
incrementan el riesgo a un desastre con respecto a las inundaciones. La naturaleza de la amenaza tiene mucho que ver. Muchas veces nosotros podemos oír en la radio, en las noticias o a través de los medios oficiales como lo son el INSIBUME y la CONRED, que viene una tormenta que se está acercando, que ya creció a tormenta tropical o que se formó como un huracán. Esto nos permite prepararnos. Sin embargo, existe otro tipo de dinámicas de lluvia que se llaman lluvias convectivas. Esto pasa cuando hay mucho calor durante varios días seguidos, se evapora todo el líquido que se encuentra en el ambiente y en algún momento tiene que precipitarse. Esto se le denomina lluvias convectivas y son lluvias muy violentas en un periodo de tiempo muy corto. Esto podría generar acumulación de agua en los cauces y por lo tanto desbordamiento en ríos. Otra situación que es importante para el incremento de la probabilidad de un desastre por el riesgo es la vulnerabilidad. Si nosotros vivimos lo suficientemente alejados de un río, probablemente esa inundación no nos afecte. En muchos países está calculado a qué distancias vive la gente. Sin embargo, tienen que tener en cuenta, como sucedió en Japón con el tsunami, que uno no siempre está totalmente preparado para los desastres. Es decir, además de la preparación estructural de bordas, de distanciamiento o algún tipo de construcción de pilotes que permita que las casas no se inunden, también debe haber una preparación física, una preparación que tenga que ver con la vulnerabilidad social, es decir, saber evacuar, saber cuáles son los lugares seguros e identificar los puntos de reunión en donde nosotros vamos a estar seguros y podemos ser evacuados. ¿Qué factores se pueden utilizar para mitigar este tipo de desastres? Primero, el manejo de cauces. Nosotros hemos visto a lo largo de toda la costa sur cómo los ingenios o comunidades generan bordas para proteger las áreas donde normalmente se inunda un río. Es decir, se identifica todas las zonas que son susceptibles a un proceso de inundación y en ese lugar se construyen bordas. Es importante mencionar en este caso que esas bordas no deben de afectar la dinámica de los cauces porque pueden generar inundaciones en otras comunidades aguas abajo. Otro tipo de implementación de medidas de mitigación que se tienen son los sistemas de alerta temprana. Desde 1998 la CONRED cuenta con sistemas de alerta temprana en las comunidades que son hechos a base de sistemas de radio y sensores que se utilizan para medir cuál es el nivel del río. Y a través de los sistemas de radio, las cuencas altas les pueden mencionar a las partes de las cuencas bajas qué tanta lluvia ha caído, qué tanta lluvia se ha acumulado en un periodo de tiempo y si es importante que ellos tomen medidas para evacuar o retirarse de los cuerpos de agua que se pueden desbordar. Y la medida más importante de todas es el ordenamiento territorial. Donde vivimos incide directamente a qué estamos expuestos. En este caso hay inundaciones como la Izabal, que ustedes van a poder ver, que inundó muchas áreas que la gente no pensaba que podían ser inundables. Muchas personas perdieron sus viviendas, muchas personas perdieron sus medios de subsistencia y es por imágenes como esta que los medios de subsistencia y las casas deben estar cubiertas a través del ordenamiento territorial, lo cual hubiera evitado que estas comunidades sufrieran un desastre. En el tema siguiente vamos a ver los movimientos de masa. ¿Qué son los movimientos de masa? Y no se confundan por el término. Los movimientos de masa es como se le llama a todo el espectro de deslizamientos. Nosotros normalmente los conocemos como deslizamientos o derrumbes, pero el término científico para nombrarlos es movimientos de masa porque se refiere al movimiento de una masa de tierra o de suelo que se puede volcar, deslizar o desprender en algún momento de alguna ladera que tenga pendiente suficiente para tener un evento de este tipo. ¿Qué es importante con estos movimientos de masa? Por ejemplo, poder identificar dónde puede pasar uno. ¿Cómo vamos a identificar esto? Hay muchas formas de identificarlo. Lo primero es las pendientes. Las pendientes cuando son más allá de los 45 grados son susceptibles a procesos de deslizamiento. Pero ustedes me pueden decir, ¿cómo voy a saber yo que es una pendiente de 45 grados? No es necesario. Se puede observar a simple vista cuando la pendiente es muy escarpada, entonces son zonas susceptibles a deslizamientos. Y en estas zonas escarpadas muchas veces se dan ciertos procesos antes de que exista el deslizamiento. Se pueden observar pequeñas grietas en el suelo o algunas deformaciones en el suelo que generan la información que ahí puede existir un proceso a futuro.